analizamos que hay una visión ardiente de Pablo por las almas. Por ello llevó vituperio, por ello llevó azotes, por ello llevó piedra, cárcel, hasta lo tuvieron por muerto en alguna ocasión. La vida de Pablo fue una vida de entrega al servicio a Dios, con un llamamiento especial. Se le encargó la tarea de predicar a los gentiles y él hizo una entrega total al cumplimiento del llamamiento hecho por Dios. Luego Pablo queda preso y comienza a sentir una angustia muy profunda. Usted diría, ¿qué lo angustiaba? El hecho de que pronto moriría, el hecho de que se iba a desprender de sus seres queridos, el hecho de que iría al lugar donde no se puede regresar. La angustia que sentía este hombre de Dios no era por la muerte, porque no le tenía miedo a la muerte. Él decía que si vivía, vivía para Dios, y que si moría, su muerte sería ganancia. Pablo se preocupaba por las almas. La intención es incentivarnos a todos a seguir predicando el evangelio. Nadie dijo que era fácil, pero hay uno que prometió estar con nosotros todos los días. Pablo se preocupaba por las almas. Pablo pensaba, ¿qué va a hacer la iglesia después que yo no esté? ¿Qué pasará después de mi partida? Porque él era consciente que iba a partir y trató a través de cartas expresarle a Timoteo lo que sentía. El deseo que Timoteo fuese a donde estaba él a visitarlo. Y le escribe por cartas. Quería que Timoteo, anhelaba que Timoteo fuera un buen soldado de Jesucristo. Y le enseñaba muchas cosas espirituales y materiales para prepararlo. ¿Cuánto anhelo han tenido que a través de los tiempos se levantaran líderes para seguir pregonando este evangelio? Al igual que Jesús, cuando resucitó, está con sus discípulos, preparándolos, hablándoles, porque ellos continuarían la tarea de seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Pablo tomó la misma tarea con Timoteo, como que quisiera que Timoteo lo reemplazara. Amén, porque él ya se iba. Entonces le dice Timoteo, yo me voy pronto, pero tú quedas. Timoteo, mi boca será cerrada, mis manos no escribirán más, mis pies no irán más a la plaza a llevar las buenas nuevas. Pero tú, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. No te calles. Hoy hay un grito aquí, Colombia, no te calles. Aún hay muchos por salvar. Y Pablo en su angustia le dice, Timoteo, no te calles. Predica la palabra. Yo me voy, pero tú quedas. Por favor, predica la palabra. La visión de Pablo por las almas. Ni siquiera recordó su familia. Lo más natural es que una persona en el momento de su partida llama a sus seres queridos. Sí, para requerir de ellos algunas cosas, para darles recomendación, para verles por última vez. Pero Pablo ni siquiera se acuerda de su familia en ese momento. Recordó, mi boca se cerrará, y después que mi boca se cierre, ¿quién seguirá predicando? Mis manos no escribirán más, y después que mis manos dejen de escribir, ¿quién seguirá escribiendo?
Mis pies no irán más a las plazas, a las calles. Y después que mis pies se dejen de desplazar, ¿quién irá a las plazas a predicar el evangelio? Es una angustia de un hombre que tiene una visión grande y sabe que va a morir. El tiempo se agota, se acorta cada día. Las noticias que vemos, que oímos hoy, son noticias que nos angustian. A muchos les angustia, pero que nos anuncia que la predicación del evangelio está llegando a su fin. Es necesario seguir anunciando las buenas nuevas. Timoteo, no te calles, te toca a ti. Hoy nos toca a nosotros hablar. Siempre queremos que los postreros sean mejores que nosotros. Eso lo anhelamos, lo anhelamos. Dice, Elías hizo 7 milagros. Eliseo puede hacer 14 milagros. Amén. Pero yo le pregunto, ¿cuánto hemos hecho nosotros? Yo estaba mirando la historia de Joás, un rey que llegó a una edad bastante avanzada. Yo no sé si haría lo que tendría que hacer en el tiempo indicado. Porque hay personas que Dios los llamó en un tiempo de la historia para que ellos marcaran su propia historia. Algunos se quedaron viviendo de los hechos de otras personas. Algunos se quedaron mirando, teniendo como referente los sucesos, cosas que sucedieron a través de otros, pero ellos nunca se lanzaron, nunca se colocaron en las manos de Dios para decir, Señor, ¿y tú qué quieres conmigo en este tiempo de la historia? En medio de un avivamiento tan grande que tiene la iglesia en Colombia, ¿cuántos creen que pueden hacer algo si se ponen en las manos del Señor Jesucristo? Algunos hacen lo que tienen que hacer en el tiempo que tienen que hacerlo. Porque la juventud se va, la vida se va como el viento veloz. Las horas recorren presurosas el reloj y el vigor a cada minuto se va diluyendo, se va acabando, se va acabando. Ya no tienes las mismas fuerzas, ya no tienes el mismo vigor. Pero aquel anciano a esa edad descubrió que Eliseo estaba grave de muerte, el profeta de Dios. Y Joás llegó hacia el lecho donde estaba este hombre postrado, y para poderlo despertar utiliza unas palabras que Eliseo conocía muy bien: padre o carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo abre los ojos y ve al frente, a su frente está un anciano tembloroso, ya no tiene fuerzas. Y aquel anciano está conmovido, está llorando, está pensando, no hice lo que tenía que hacer, se me escapó la oportunidad. Hay gente entretenida en muchas cosas, pero qué bueno que para este anciano hubo una oportunidad. Y Eliseo le dice: toma el arco y toma la saeta y ven. Eliseo, moribundo, tomó la mano de aquel anciano y ayudó a estirar el arco. Y le dice: lánzala hacia la ventana, vamos a lanzarla a ver qué pasa. Y le ayuda. Gracias a Dios por estos ancianos que siempre están ahí en la brecha. Qué bueno cuando tú te dejas guiar de un anciano. Gracias a Dios por estos hombres que han luchado, que han trabajado, que han abierto trocha, que están ahí, que todavía contamos con ellos, que a pesar de su avanzada edad todavía nos ayudan a estirar el arco a ver qué pasa. Porque aquel anciano lo que está buscando es una oportunidad. De pronto la dejó escapar en su momento, pero está buscando una oportunidad. Y Eliseo, el anciano moribundo, todos dos temblorosos, ayuda a estirar y sale la saeta. Y la palabra para aquel hombre era saeta de salvación. En otras palabras, hay esperanza para ti. Pero Eliseo, para probarlo, le dice: golpea, golpea. Y aquel anciano va con pocas fuerzas, toma la saeta y golpea apenas 3 veces. Eliseo se incomoda y dice: ¿por qué no golpeaste más? Porque él no tenía fuerza para seguir golpeando. Pero aquí en esta noche yo veo una juventud hermosa que se pueden poner en las manos del Señor Jesús, porque hay mucho por hacer aún.
Esas ancianas que madrugan a orar por las misiones, por los misioneros. Esos ancianos que se trasnochan orando por los misioneros. A veces yo llamo a mi madre y me dice: anoche me acosté tarde, ¿qué le pasó? No tenía sueño, me quedé orando por los misioneros. Estaba orando por los pastores, estaba orando por las almas. Tenemos gente que son columna, que son baluarte, bendito el Señor, que son antorchas encendidas. Jóvenes, tenemos que desprendernos de muchas cosas que nos están quitando el tiempo y vamos a acercarnos a estos que nos pueden ayudar. Y alguien puede decir: no es conmigo, eso debe ser con otro. Así estaba Isaías detenido. Isaías en el capítulo 6, en el capítulo 5 se está lamentando y una cantidad de quejas presenta el profeta. Pero de un momento a otro él está considerando la situación y piensa: no es conmigo porque yo fallé. Se consideraba un pecador, pero luego dice que el lugar donde él estaba, la casa se llenó de humo. Y él dice: voy a morir porque mis ojos han visto la gloria del Señor y yo soy un pecador. Y Dios te dice: no vas a morir, yo estoy aquí para levantarte ahora. Yo te necesito aún para muchas cosas. Dios tiene propósitos con los que estamos aquí en esta noche. Y un querubín voló y tomó un carbón con unas tenazas, un carbón encendido, y les tocó los labios. ¿Usted cree que Dios puede tocar los labios de alguien en esta noche? Usted dice: en el 2015 no hablé, en el 2015 me callé. Pero luego que tú sientas ese toque especial, esa llama especial en tu vida, tienes que decir como este hombre. Primero estaba diciendo: ay de mí, pero luego está diciendo: envíame a mí. Después que sentí el toque, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. ¿Cuál es el problema, hermano Yamil? Escuché a un anciano decir, hablando del Salmo 126, muy conmovido, el versículo 5 y 6: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y él decía: nuestra iglesia en Colombia creció bajo el sufrimiento. Este anciano decía: hoy lo tenemos todo a la mano. Hoy no nos preocupamos tanto por asolearnos, pero preocupado decía: no es nada crecer sino mantenernos, porque todo lo que sube, la ley natural, la inercia nos dice que debe bajar. Y él decía: estamos en una época de peligro. Y él decía: nos estamos igualando al mundo, estamos haciendo casi igual a los otros religiosos. No es solamente creer, no es solamente pensar que ya crecimos y que somos tanto y que no hay nada que hacer, sino mantenernos. Y decía nuestro hermano Reinel Galvis: crecimos con lágrimas, sembramos con lágrimas, sembramos con sangre. Lo escuché estas palabras muy conmovido. Sembramos con el sacrificio de muchos que murieron por la causa de la predicación. Se sembró el mensaje en este país con sangre y dolor. Fue una época de persecución en todo Colombia por la predicación del evangelio. Nos decía nuestro hermano: la iglesia en Colombia se levantó en pobreza porque no había, en tiempo de tristeza por las viudas que quedaban y los huérfanos, por los hermanos que caían en la batalla. Decía: hermano, entramos a un pueblo 8 y regresábamos 4 porque los otros los mataban con piedras, con palos, y ni siquiera los podían recoger, no los podían tomar para sepultarlos. Y él decía: pero la iglesia en Colombia se levantó amando a Jesús más que a las otras cosas. La iglesia en Colombia creció dando la vida por Cristo. Él dice que esta época de sufrimiento demoró casi 40 y más años. Él dice que tenemos algunos 20 y más años de tener un poco de reposo, pero que no ha sido fácil. Con esto le quiero decir a la iglesia que no debemos estar tan acomodados, porque el enemigo que tenemos, él no descansa.
Él decía: ¿qué es lo que nos afecta hoy? ¿El mucho tener? ¿La economía será? Porque había gente dispuesta. Abrieron pasos a la predicación del evangelio con lo que tenían. Daban las cosas sin dolor. No se promocionaban ofrendas en aquel tiempo, no había necesidad. Nuestro hermano nos decía: no era la política, no eran influencias, no era el dinero, no, era el poder de Dios manifestado en aquellos hombres dispuestos. ¿Hay un dispuesto aquí en esta noche? Y ese Dios que hizo tantas cosas en Colombia, ese Dios que hizo todas esas cosas en nuestro país, es el mismo que está aquí en esta noche. Y decía: Dios escondió a muchos para que no lo mataran. Lo veían venir a cierta distancia y cuando los iban a disparar ya no estaban, pasaban y no los veían. Nuestro hermano decía: armas que no disparaban, no dispararon nunca. Dios ocultó a muchos, los escondió. Y él decía: ¿sabe cuál era nuestra compañía? El sol, la lluvia, el barro muchas veces, las montañas. Caminábamos horas para oír la palabra porque teníamos hambre de alimentarnos. Así creció la iglesia en Colombia. Y él decía: es bueno entender, tener en cuenta que la pobreza nos enseñó a confiar en Dios. Y también decía: como hoy nadie necesita nada, nadie busca. Él decía: la pobreza nos hacía depender de Dios y los enfermos se sanaban con solo imponer las manos sobre ellos, y los picados por serpientes no se morían. Orábamos por ellos y se levantaban. Y decía nuestro hermano Reinel: y por los caminos recibían el Espíritu Santo en medio de las montañas, a eso de la medianoche, bajando después de un culto. Dios tiene propósitos con nosotros. No se decía: yo quiero ir a tal lugar, o yo quiero tal cargo, ubíqueme allá en tal lugar. ¿Sabe cómo se decía? Envíeme a mí. Hermano, pero no, envíeme, yo voy. Hermano, allá no hay nada, no importa, yo voy. Hermano, ¿y cómo va a ser allá? No, yo dependo de Dios. Lamentablemente, sin ofender a ninguno, hoy se dependen de muchas cosas. Hoy hay muchos recursos, hoy hay mucho facilismo, mucha facilidad para las cosas, y hoy es más rezagado el asunto. La gente exige. Y vemos los líderes, y vemos la gente que dice amén, y vemos la gente que aplaude. Pero cuando se llega el momento de la realidad, la gente se detiene y comienza entonces a poner condiciones. Pero es que esto, pero es que aquello. Y la gente empieza a acomodarse a su manera. Pero no es lo que yo quiera hacer, ni donde yo quiera ir, porque ¿quién soy yo que deba decidir? Dios sabe dónde te necesita, y Dios sabe dónde te va a ubicar, y donde yo te mande que vayas a ir, le dijo Dios a un profeta, y lo que yo te diga, te mande que digas, eso dirás. ¿Y sabe qué nos decía el hermano Reinel llorando? Decía: mis hijos, orábamos por los muertos y los muertos resucitaban. Y nos decía: muchachos, cosas que ustedes no verán. Él decía: los paralíticos se levantaban cuando orábamos por ellos, y llorando decía: cosas que ustedes difícilmente verán, porque hoy estamos entretenidos con muchas cosas. Él decía: los ayunos eran de 5 de la mañana, a veces hasta 6, 7 de la noche. No habían devocional en los ayunos. Él decía: las vigilias eran de rodillas, no habían devocionales en las vigilias. Era oración, mis hijos, nos decía él. Oración. Y decía: y en medio de esas oraciones Dios nos mostraba a quién tenía para enviarlo a tal lugar. Cuando nos levantábamos de ahí, estábamos diciendo: Julano, Dios nos mostró que usted debe ir a tal parte. Y ese Julano, sin arrugar la cara, decía: yo soy siervo del Señor, estoy listo para ir. Así crecimos en Colombia. No crecimos en medio de las comodidades, no, crecimos en medio del sufrimiento. Sangre derramada de hombres que fueron sacrificados para que tú y yo hoy estuviéramos aquí. Hoy es mucho más difícil. Por un lado, el enemigo se ha levantado como ríos y ataca a la iglesia. Quiere inflar la iglesia,
quiere enfriar la juventud. Los atormenta por un lado, por otro lado. La tecnología se está metiendo como una avalancha que arrastra. Una avalancha que arrastra. Ya no se trasnochan orando, sino en otra cosa. La visión ya no es hacia las almas, sino hacia otra cosa. Pero yo le quiero decir que cuando el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo levantará banderas. Y yo declaro que hay poder. Algunos tienen miedo. Algunos dicen: hermano, yo no sé qué hacer. Métete en Dios, colócate en las manos de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: tú tienes que tener cuidado de ti mismo. Cuídate tú, cuida la doctrina. Y cuando hagas eso, te salvarás a ti mismo. Y cuando ya te sientas salvo, entonces puedes salvar a otros que te puedan oír. ¿Sabe por qué no vas? Porque no te sientes salvo. Hay jóvenes que la conciencia los acusa día y noche. Hay hermanos y hermanas que se dejaron enredar. Y Pablo le dice a Timoteo: sálvate tú primero, tenga convicción de la salvación. Que cuando te arrodilles a orar, nada estorbe tu oración. Y yo sé que lo primero que siente un salvo es salvar a otros. El problema que tenemos hoy es el enredo en que nos hemos metido. Muchos se han metido. No deja respirar a la juventud. Se apaga la visión. Hay hermanas que dicen: hermano, antes me alcanzaba el tiempo, ya no. Yo antes hacía no sé cuántas horas de oración, ya no. Yo antes sacaba tiempo para ayunar, ya no. Esas son algunas de las damas de la iglesia de mucho tiempo del evangelio. El tiempo ya no les alcanza. Hay hombres y mujeres viviendo del pasado, antes y antes y antes. Pero hoy alguien puede marcar la diferencia si se pone en las manos de Dios. ¿Qué tal que a ti te sorprenda? ¿Qué tal que a ti te sorprenda? ¿Qué tal que a ti te sorprenda como este hombre, un evangelista por allá en los Estados Unidos? Un hombre que a diario estaba orando y evangelizando. A cada momento tenía la Biblia en la mano. Y por ahí una emisora satánica tenía un programa de sintonías. Allá las emisoras satánicas son públicas, no tienen problema. Y entonces el hombre del programa decía: hoy, dijo la fecha, vamos a comprobar. En el nombre de Jesucristo hay poder. Pero él decía que el diablo es el único Dios que tiene poder sobre la tierra y puede hacer y deshacer. Todos los que me escuchan, decían ese hombre por la radio. Y dijo: y ahora mismo voy a marcar un número telefónico para que a la persona que le caiga esta llamada venga hasta aquí para que compruebe quién es Satanás, nuestro Dios, decía él. Y le cayó la llamadita al pentecostal, al evangelista. ¡Qué sorpresa! El evangelista que no estaba escuchando esa emisora diabólica, pero le dijeron: oiga, señor, ¿quién es usted? Fulano de tal. Lo invitamos que se venga aquí a nuestra cabina que está en tal dirección. Venga para que usted le demuestre al público que el único que tiene poder es Satanás. Y el hermano tomó la Biblia y dijo: espéreme, ya voy para allá. Y ese hombre tomó la Biblia y se paró. Y vamos que la puerta era de vidrio. Y cuando este hombre director del programa vio que era un evangélico, no le quería abrir. Llegaba hasta la puerta y se regresaba. Llegaba hasta la puerta y se regresaba. Pero el hermano le dijo: me abres esa puerta en el nombre de Jesucristo. Y cuando le abrieron la puerta, que el hermano pisó adentro de la cabina, el satánico se fue de espalda y comenzó a botar espumarajos y a brincar y a decir: salte de aquí que me quemas, salte de aquí que me quemas. Y el hermano llegó al monitor allá a subirle el volumen al micrófono. Quería que todos se escucharan y cogió el micrófono, se lo acercó al satánico y le dijo: oye, Satanás, confiesa ahora a través de este canal cuál es el Dios que tiene poder. Y el diablo tuvo que decir: reconozco que en el cielo y en la tierra el único que tiene poder se llama Jesucristo. ¿Le vas a tener miedo? ¿Le vas a tener miedo a una llamada? Hay gente que le tiene miedo a una llamada, pero no, aquí hay un grupo que Dios ha reservado para demostrarle al diablo: vamos a ganar las almas. ¿Sabe que el hermano Edgar estaba enseñando? Edgar Devia dice: hermano, me tocaba predicar en la vereda y tenía un grupo como de 20 hermanos que me acompañaban por allá en el eje cafetero. Y él dice: hermano, hablé con el pastor, le dio permiso a los hermanos, nos íbamos el viernes, pero el lunes repartieron volantes en el pueblo y empezaron a decir: no suban porque no respondemos, los grupos armados allá. Y entonces de los 20 quedaron 10. El jueves volvieron a mandar volantes al pueblo: no respondemos con los que suban a predicar.
Y de los 10 quedaron 3. Y con esos 3 subió el hermano Edgar allá. Y él dice que subió y la gente lo saludaba y se escondía. El señor que tenía la casita donde iban a hacer el culto, dice que le dio la llave, la casa con candado, y le dijo: ahí los dejo, y se escondió. Todos sabían lo que iba a suceder. Toda la vereda sabía lo que esa gente iba a hacer. Y el hermano Edgar, al ver que no llegó ninguno, todos por allá en los cafetales escondidos, le dijo a un hermano: dirige el culto. Y él empezó a dirigir el culto. Cantaron himnos, cantaron coros. Y dice el hermano que cuando lo pasaron a predicar, que él estaba leyendo la Biblia, llegaron 8 hombres armados hasta los dientes. Se pararon al frente a interrumpirlo. Y el hermano Edgar dice que él estaba leyendo y sintió un impacto así como de miedo. Pero cuando intentó así como detenerse, sintió que alguien le tocó el hombro y le dijo: predica la palabra. Cuando él miró así, había un hombre alto al lado de él. Él lo miró de arriba abajo y dijo: pero si la ley está aquí, ¿yo por qué tengo miedo? Aquí está la ley. Y él leyó la Biblia con autoridad, recostadito del hombre grandulón que estaba ahí. Dice: yo leía y me temblaban así un poco las piernas. Terminé de leer y empecé a predicar. Y prediqué el mensaje de los 2 caminos. Y dice: cuando iba en la mitad del mensaje, se escuchó un ruido ahí, porque los 8 hombres armados cayeron de rodillas. Y la gente comenzó a salir de los cafetales. Él dice que hubo un avivamiento especial ese día allí. Se entregaron, el Espíritu Santo se manifestó. Y el asunto fue cuando el culto terminó, el hermano Edgar caminaba para acá, caminaba para allá. Y los hermanos: hermano Edgar, ¿qué le pasa? Estoy buscando al hombre que estaba. No, hermano, usted estaba solo. No, ese hombre alto, ese hombre corpulento que estaba. No, usted estaba solo, hermano. Nosotros estábamos al lado suyo, usted no tenía a nadie. No, alguien estaba aquí conmigo. ¿Usted cree que nosotros estamos solos? ¿Tú crees que Dios te dio ese cargo de líder y te va a dejar solo? ¿Tú crees que Dios te envía a predicar y te va a dejar solo? ¿Tú crees que si tú sales a la calle, tú vas solo, tú vas sola? ¡No! Yo siento que Dios quiere usar a mucha gente aquí. Yo siento que Dios está colocando su espíritu, su visión, su palabra en la vida de alguien. Dios te puede usar. Y el pastor llegó un día y estaba haciendo la escuela dominical. Y llegaron otros hombres armados. Le dijeron: pastor, perdone que lo interrumpamos. Venimos a decirle que usted tiene gente valiente en esta congregación. Esos hombres que subieron allá, los íbamos a matar, los íbamos a hacer añicos. Usted no se imagina. Pero sucedió algo extraordinario. Y nosotros venimos a decirle que también nos vamos a entregar al evangelio. ¿Sabe que necesitamos que alguien hable? Necesitamos que tú abras tus labios. Necesitamos que tú empieces a hablar, porque es la palabra la que hace la obra. Timoteo, predica, Timoteo. Yo no puedo ir a las plazas, pero tú vas. ¿Cuánto estará deseando el hermano Clodomiro que este grupo de jóvenes que él ha enseñado durante tanto tiempo, un día sea el reemplazo de él? Que él pueda escuchar: allá está Julano, ese líder, allá está Julano en tal lugar, allá sigue la obra, acá está la hermana Julana, están sirviendo, están trabajando. Ese es el deseo. Predica la palabra. Yo quisiera invitar a alguien que se quiera reconciliar. A ti que el enemigo te estaba diciendo que no servías, que no era para ti, pero Dios te brinda la oportunidad en esta noche. Dios es Dios de oportunidades. ¿Qué le quieres decir a Dios en esta noche? ¿Qué excusa vas a sacar hoy delante de Dios? ¿Qué excusa? ¿Con qué le vas a salir a Dios para decirle: Señor, este año no me gané ni media alma, este año no invité a ninguno al culto, este año, Señor, estuve muy ocupado, muy ocupada? ¿Qué le dirás al Señor? Señor, a mi lado se murieron muchos. Señor, pasé por el lado de tantos necesitados, Señor.